Hola a todos, bienvenidos a este canal, al canal de Química Sencilla. Soy Lola, profesora de Química, y en este vídeo voy a resolver un ejercicio relacionado con los elementos en la tabla periódica. Concretamente veremos la configuración electrónica de los elementos, cómo se clasifican según periodos y grupos y cómo varía la electronegatividad dentro de la tabla periódica. ¿Vale? Conforme sabiendo el elemento y dónde se coloca, pues cómo electronegatividad será, si es muy electronegativo o poco. ¿Vale? Entonces vamos a ver el enunciado. El enunciado dice lo siguiente: dados los elementos A, B, C, D, E, F y G de números atómicos respectivos 2, 11, 25, 8, 18, 56 y 58, A. Clasifica dichos elementos como representativos de los bloques S, P, gases nobles, transición o transición interna. B. Indica en qué grupo o periodo se empiezan a ocupar los niveles D. C. Indicar el motivo de que el periodo que se indica con el elemento G tenga 14 casillas. De los elementos señalados, cuáles son metales y cuáles no son no metales. De todos los elementos anteriores, bueno, el apartado E, de todos los elementos anteriores indica cuál será el de mayor electronegatividad y el de electronegatividad más baja. Entonces vamos a ir resolviendo. Pero antes de nada, vamos a clasificar vamos a poner las configuraciones electrónicas. Esto ya es el apartado A, las vamos a necesitar sobre todo para resolver los apartados. Es más sencillo resolverlos si sabemos la configuración electrónica de cada uno. Entonces, como sabemos los números atómicos, pues podremos poner la configuración electrónica. He escrito aquí primero los elementos, luego el número atómico y después la configuración, ¿vale? Así es más fácil resolverlo, escribir la configuración electrónica y más difícil equivocarse. Entonces, A es Z igual a 2, 1S2. B, Z igual a 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. C, Z igual a 25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. D, Z igual a 8, 1S2, 2S2, 2P4. E, Z igual a 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. F, Z igual a 56, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. G, Z igual a 58, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F2. Entonces, habéis observado que esta es la configuración electrónica según el llenado de los orbitales, ¿vale? Y eso se nota sobre todo en el C, F, G. En los demás la configuración electrónica según el llenado de los orbitales es igual según el orden de los diferentes niveles, ¿vale? Pero en el C, F y G no es así, ¿vale? Se llenan un poco, hay niveles que se llenan un poco antes que niveles anteriores, ¿vale? Como eso, en el C tenemos 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Normalmente es a partir del nivel 4, 3 y 4, ¿vale? Que 3 se empiezan a llenar, luego se llena el 4, luego volvemos al 3 y así. Y luego pasa lo mismo con los niveles superiores. Luego en el F, tenemos el 3S2, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, S62. Y algo parecido pasa en el G, que es se añadiría el 4F2, ¿vale? Entonces, lo correcto sería, primero de esto, es fácil, primero de nada, es fácil memorizar, para escribir la configuración electrónica según el llenado, normalmente se usa este diagrama que he puesto aquí. Es un diagrama fácil de memorizar y nos ayuda a escribir de manera correcta la configuración electrónica, ¿vale? Según el llenado, según el llenado se puede luego nos ayuda a escribir según los niveles, ¿vale? Entonces, el C, F y G, además el orden de llenado, lo más correcto es escribirlo luego también según los niveles, ¿vale? Que se quedaría así. El C sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Luego el E es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P6, 6S2. Y luego el G sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F2, 5S2, 5P6 y 6S2, ¿vale? Entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a clasificarlos, ¿vale?
según eso, como os lo pide en el enunciado. El A, perdón, es un gas noble. ¿Vale? Tenéis su configuración es 1s2. Sabéis que los gases nobles normalmente una de las cosas que cumplen es que su capa de valencia está en el octeto lleno, pero en todas las reglas hay una excepción, ¿vale? La excepción confirma la regla. En el caso del helio hay un elemento que es el helio, que es un gas noble, que no es así, que no tiene no es S2P6, ¿vale? Este caso es en el helio es 1s2. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 solo hay orbitales S, ¿vale? No hay más. Y en este caso está completo y necesita algo más de energía para el siguiente electrón. Además solo tiene 2 electrones, ¿vale? Y es muy estable de esta manera, ¿vale? Entonces esto es un gas noble, concretamente es el helio. Luego en el caso B es del bloque S, porque veis que en el último nivel, en el 3, hay 3 S1, solo un electrón en el orbital S, ¿vale? Entonces del bloque S. El C es un elemento de transición. ¿Por qué? Porque la capa de valencia, en la capa de valencia se encuentra el 3D5. Entonces el D5 no está completo, ¿vale? Sabéis que en el orbital D necesita 10 electrones para estar completo. ¿Okay? Entonces, bueno, es un elemento de transición. Luego el elemento D es el bloque P. ¿Por qué es del bloque P? Porque en la última capa de valencia, que está en el nivel 2, no está completa, es 2s2, 2p4, ¿vale? Entonces, faltarían 2 electrones para completarse, entonces es del orbital P, es del bloque P. Luego el E es un gas noble. ¿Por qué es del gas noble? Porque en la última capa, que es 3s2, 3p6, está completa, está el octeto completo, entonces bueno, es un gas noble, ¿vale? Luego el F es del bloque S. ¿Por qué es del bloque S? Porque en la última capa ahí hay una mezcla, pero vemos que el nivel 3 está completo, nivel 4 también está completo, nivel 5, bueno, no hay orbitales D, pero está el 5p6, es un octeto, y luego 6s2, ¿vale? Entonces el orbital S es el último nivel que está, es del bloque S, porque en el último nivel hay 5s2 y los demás están todos los orbitales completos, ¿vale? Tanto sobre todo del D, ¿vale? Si fuese S62, pero el 4D no estuviese completo, sería transición, pero como está completo es el bloque S, ¿vale? Y luego el G es de transición interna, porque están todos los orbitales llenos, menos el orbital F, ¿vale? Del nivel 4 hay un orbital F que solo hay 2 electrones, entonces es de la transición interna. Entonces, bueno, es así. Luego, esta es la clasificación, según eso, bloque S, bloque P, gas nobles, transición interna. Si os ha quedado alguna duda, me podéis escribir en los comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Luego, vamos al apartado B, puesto que ya el apartado A lo hemos resuelto. El apartado B indica en qué grupo o periodo se empiezan a ocupar los niveles D, ¿vale? Para eso tenemos que tener una idea de cómo se van llenando, ¿vale? Los grupos y los periodos. En el grupo 1, pues es en S1, siempre hay del último nivel, hay un electrón en el orbital S. En el grupo 2 hay 2 orbitales S, hay 2 electrones en el orbital S. En el último nivel que se hay 2 electrones en el orbital S. En el grupo 3 hay N-1 de 1 en S2. Es decir, del último nivel hay 2 electrones S, en el orbital S no hay ningún orbital, no hay ningún electrón en el orbital P, pero en el nivel anterior hay un electrón en el nivel anterior hay un electrón en el orbital D. En el grupo 4, en el último nivel hay 2 electrones en el orbital S, no hay electrones en el orbital P, pero en el nivel anterior hay 2 electrones en el orbital D. Y así sucesivamente, pues habría 3 en el grupo 5, en el orbital D, habría 4 en el grupo 6, habría 4 electrones en el orbital D anterior a la última capa, ¿vale? Así, bueno, etcétera. Luego en el periodo 1 hay 1sx, es decir, el 1s tiene electrones, pero habrá 1 o 2. De hecho, en el periodo 1 solo hay 2 elementos, ¿vale? Que es hidrógeno y el helio. Luego el periodo 2 hay pues el 2s, se empezarían a llenar, y después, según avanzamos en el periodo, pues se empezarían a llenar el 2p,
¿vale? Acordaros que en este caso serían, pues en el periodo siempre terminan con los gases nobles, es decir, en el periodo 1 termina con con el gas noble, bueno, en este caso es helio, que sería 1s2. En el periodo 2 terminaría en un gas noble que sería 2s2, 2p6, ¿vale? Entonces los anteriores se van llenando primero el S y después el P. En el periodo 3 se irían rellenando primero dentro del nivel 3, pues primero los S, 1S1, S2, luego 3P5, P1, P2 y se iría llenando hasta llegar a 3S2, 3P6. Luego en el periodo 4 pues se empezarían a llenar primero dentro del nivel 4, primero los orbitales S, después los P y después dentro del nivel 3 los D, ¿vale? Entonces, se irían rellenando primero 4S, esto he puesto según, bueno, he puesto un poco así, pero primero sería 4S1, 4S2, luego sí, se irían rellenando, o sea, al final sería el 4S2, 4P6, 3D10, ¿vale? Pero se irían rellenando poco a poco. Primero eso, 4S2, luego se irían rellenando el 3D y después 4P, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, ¿en qué grupo o periodo empiezan a ocupar los niveles D? ¿Vale? Pues serían en el grupo 3, o sea, según tenemos aquí la esquemilla, sería el grupo 3 y periodo 4, ¿vale? Que serían rellenando. Esto es, bueno, yo creo que es fácil de memorizarlo primero, ¿no? Que ir rellenando, pues, grupo 1 en S1, grupo 2 en S2, grupo 3 en E1, o sea, por lo menos 4 primeros grupos, después los 4 primeros periodos, y así es más fácil, ¿vale? Y esto ya tendríamos como los orbitales más representativos, ¿vale? Es así fácil de saber en qué grupo, ¿no? Pues el grupo y qué periodo. En este caso, grupo 3 y periodo 4, los que es donde se van rellenando donde empiezan a rellenarse los orbitales D, ¿vale? Luego, el C, el apartado, bueno, aquí vamos a resolver el apartado C, D y E. En el C, que dice el elemento, el C dice, indica el motivo de que el periodo que se indica con el elemento G tenga 14 casillas. Y esto simplemente porque en el elemento G se empiezan a rellenar los orbitales D, que los orbitales D llegan a completar, a tener 14 electrones. Hay 7 orbitales D y en cada orbital D, o sea, con la misma energía, y dentro de cada elemento D, o sea, dentro de cada orbital D hay 2 electrones. Entonces, en los orbitales D hay 14 electrones y por eso tiene 14 casillas el elemento G. Luego el D dice de los elementos señalados cuáles son los metales y cuáles son no metales. Pues esto es saberse dentro de la tabla periódica cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Eso ya haré un vídeo, creo que no tengo ningún vídeo en el canal y ya explicaré, o sea, ya si no tengo, haré un vídeo explicando esto, ¿vale? Pero luego los elementos B, C, F y G son metales, los elementos D, el elemento D es un no metal y los elementos A y E son gases nobles. Es decir, los metales, tanto los metales como los no metales y como los gases nobles están todos juntos dentro de la tabla periódica, ¿vale? En este caso es así, ¿vale? Y sabiendo la configuración electrónica sabremos si son metales, no metales o gases nobles, ¿vale? Ya lo de los gases nobles lo hemos visto en el apartado A, ¿vale? Luego, nos dice que de todos los elementos anteriores indica cuál será el de mayor electronegatividad y el de electronegatividad más baja, ¿vale? Eso también sabiendo con la configuración electrónica sabemos más o menos en qué parte de la tabla periódica se encuentra, ¿vale? Y así sabremos la electronegatividad que tiene. Entonces, el elemento más electronegativo es el D, ya que está situado más a la derecha y más arriba de todos los con respecto a los demás elementos. No se incluyen los gases nobles. Los gases nobles, pues, no se incluyen como electronegativos o poco electronegativos. Bueno, serían más bien poco electronegativos, pero en este caso, cuando hablamos de electronegatividad, no los nombramos, ¿vale? No los tenemos en cuenta. Luego, los elementos menos electronegativos son los B y F. El B es un metal alcalino y el F es un alcalino térreo. Como el tamaño de F es mayor que el tamaño que el del B, la electronegatividad de ambos debe ser semejante, ¿vale? Es también, o sea, hay que saber dónde están y más o menos el tamaño. Pero bueno, el caso es que el B y el F son de electronegatividad muy semejante, ¿vale? Entonces, esto es el vídeo. Muchas gracias por verlo. Si tenéis dudas, ya sabéis, ya lo he comentado, podéis dejar vuestros comentarios e intentar resolver las dudas lo más pronto posible. Si queréis el PDF, también me podéis escribir al email. El email, pues dentro del canal hay una pestaña que pone información. Si vais a información, ahí viene el email.
que es quimicafacil001@gmail.com, de todas maneras. Entonces me decís, quiero el email de este vídeo. Mejor si me indicáis qué vídeo es, porque, de cualquier vídeo puedo mandar el PDF, pero bueno, me indicáis el PDF que queréis, me tenéis que hacer referencia al vídeo. Y luego, también si os ha gustado el vídeo, también dejad vuestro comentario y compartidlo con vuestros conocidos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.